14:26, continuamos en Tarde para Nada. Y ahora tenemos un invitado muy especial porque vamos a estar hablando, y para eso lo tengo acá con nosotros, a Pablo Petinati, que es instructor de Minuto 10, y vamos a hablar de primeros auxilios y de todo esto que es muy importante empezar a conocer. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias por acercarte a nuestros estudios. Queríamos preguntarte, comentar, me parece algo muy lindo. Vos, Pablo Petinati, sos instructor comunitario, en este caso de primeros auxilios. Brindás, digamos, lo que es la capacitación en diferentes lugares. Quiero que nos cuentes un poquito qué es lo que nosotros tenemos que saber en este caso. Bueno, bien, yo desde joven empecé a trabajar en servicios de emergencia. Una de las cosas que más me llegaba era llegar a las escenas de emergencia y ver que en general la gente no sabía cómo actuar en esos casos de emergencia justamente. Y bueno, desde ahí empezamos con un proyecto de docencia e inclusive en el lugar donde yo me formé, en la Fundación IDEM de Rafaela, ya era una condición era que hagamos el curso de instructor comunitario y empezar a dar estas formaciones en las escuelas, por ejemplo, en las empresas. Así que Importantísimo. hace unos 20, 25 años que estamos dando capacitación en este sentido, ¿no? Bien, y esas capacitaciones, por ejemplo, en este caso está junto a la Clínica Parra. En este caso articulamos con la Clínica Parra en un proyecto muy interesante que tienen ellos. En el marco de los 60 años de la clínica, ellos deciden, en vez de hacer una fiesta o otro tipo de celebraciones, devolver a la comunidad lo que ellos también consideran que han recibido en estos 60 años, ¿no? Entonces, articulamos para llevar capacitaciones en RCP y desfibrilación a las escuelas, a los clubes. Tengo que destacar también que se sumó la Municipalidad de Rafaela, se sumó Sancor Seguros, o sea, es un proyecto muy lindo que intervienen varios actores con un fin tan noble, ¿no?, que es este de llevar herramientas a todas estas instituciones. Sin dudas, además porque el lema es justamente nuestras manos salvan vidas, que me parece que también es algo fundamental y que es uno que uno por ahí desde su perspectiva a veces siente que no lo aprende o que no lo sabe, no lo va a saber hacer, que no tiene las herramientas necesarias y en realidad simplemente es aprenderlo o tener en este caso personas como ustedes que justamente brindan esa capacitación y que es sumamente valioso para cualquier lugar, ya sea una escuela, como bien decías, o en una empresa, o en tu misma familia, quizás tener a alguien que sepa hacer RCP me parece que es algo muy valioso y fundamental en estos tiempos. Sí, el lema ya nos está diciendo que no necesitamos nada, digamos, de equipamiento. Hay cosas que Claro, sí nos vienen muy bien, pero fíjate vos que hay maniobras que son vitales y que todos deberíamos saber, como la desobstrucción de la vía aérea en caso de atragantamiento, o RCP, o un control de sangrado, o manipular el desfibrilador externo. Bueno, con nuestras manos simplemente podemos salvar vidas. A eso apunta el lema y bueno, en realidad eh, yo en la conferencia de prensa que brindábamos por esto contaba el caso de una de mis mellis, que tengo mellis de 1 año y medio. Una melli quedó atragantada con una feta de mandarina y bueno, eh, conociendo las maniobras pude desobstruirla. Yo considero que en caso de no hacerlo no iba a poder seguir respirando. Así claro. que bueno, Me, eso pasa en muchos casos, ¿no? me pasó puntualmente ahora que lo dijiste, yo tengo dos hijos y con los dos vos sabés que me pasaron episodios similares, es decir, uno estaba comiendo huevo duro, que vos decís, ¿cómo puede ser? Y sin embargo se le había ahí obstruido el huevo duro porque se mandó un pedazo enorme el gordito. Y también fue como decir, bueno, lo peor que puedo hacer es paralizarme y no hacer nada. Siempre alguna mínima maniobra hay que hacer o hay que tratar de ver qué es lo que tiene en la boca, hacer una maniobra. Eso siempre es importante y además porque los pequeños obviamente es distinto para ir a tratarlo con adultos. Totalmente, mira, las estadísticas nos dicen Sí, que nos vamos a encontrar por lo menos una vez en la vida con una emergencia médica. bien. Todas las personas en todos los países del mundo, por lo menos una vez en la vida, vamos a encontrarnos frente a una emergencia. Y en el 70% de los casos va a ser un familiar o amigo. O sea, hay muchas probabilidades de que sea un conocido el que sufre la emergencia enfrente nuestro. Claro. Por eso a veces uno va por la calle, se cruza con un accidente y sigue de largo. Pero si pasa en casa o con un compañero de trabajo o un compañero del club, tenemos que actuar. Hay que Y es actuar. muy frustrante no saber cómo hacerlo. Entonces, para eso apuntamos las capacitaciones, para
para que todo el mundo tenga herramientas básicas en algunas situaciones en las que sí o sí tiene que actuar la persona que está, el testigo, digamos. Te puedo decir que las emergencias cardíacas son la principal causa de muerte en el mundo y en nuestro país también, que mueren 40.000 personas al año por causas cardíacas. Y esto es un número elevado. Esto es una persona cada 15 minutos. Claro. Entonces, todo el tiempo muere gente por causas cardíacas, muerte súbita, paro cardiorrespiratorio. Y según estadísticas de la Federación Argentina de Cardiología, menos del 15% de las personas reciben RCP por testigos. Es muy baja la respuesta por primeros respondientes en las personas que hacen este tipo de episodios. Claro. Para esto tenemos que trabajar. Como es la principal causa de muerte y no sabemos cómo actuar, tenemos que aprender. Qué Toda increíble. La ciudadanía tiene que saber qué hacer en un episodio de esto. Pero qué increíble que hemos evolucionado tanto en un montón de cosas y no sabemos algo valioso que tenemos con nuestras manos, simplemente que podemos llegar a actuar. Así que me parece que está muy buena. Te puedo decir que hay 200 veces más probabilidades de que te mueras de una causa cardíaca a que te mueras de un incendio. Y vemos matafuegos en todos lados. Y no vemos ningún desfibrilador. Entonces, está muy bien que estén los matafuegos, pero tenemos que sumar el desfibrilador. Y más allá de eso, está el desfibrilador, pero después nadie sabe usarlo, que también es otra de las cuestiones que sucede. Exactamente. Bueno, entrando un poquito más en esto, sí. Es importante que la comunidad aprenda a hacer una RCP de calidad, ¿no? A eso apuntan las capacitaciones. Hacer una RCP... La supervivencia de la persona va a depender de esto, de que alguien active la cadena de supervivencia lo más tempranamente posible. Esto es decir, reconocer el paro cardíaco, llamar al 107 o al servicio local de emergencia, empezar rápidamente una RCP de calidad que implica hundir el tórax en 5 centímetros, hacer compresiones 120 veces por minuto, hacer una buena descompresión. Para esto hay que practicarlo. Sin duda. Y lo ideal, acá hay un actor preponderante que es el desfibrilador, que aumenta exponencialmente las chances de que el paciente recobre un ritmo normal en su trabajo cardíaco, ¿no? Las estadísticas son estas. A mí me gustan las estadísticas. Está porque muy bien. grafica mucho. Las estadísticas en nuestro país, en el mundo entero, dicen que la gente que no recibe RCP por testigo hasta que llegue la ambulancia, esa gente tiene una supervivencia de menos del 5%, ¿no? O sea, de 100 personas que hacen un paro, las que no reciben RCP, solo 5 se salvarían, o menos, claro. 3, 4, 2. Es muy crítico, digamos, muy crítico. O sea, es lamentable. Las que reciben RCP solo con las manos, aumentan hasta un 20% las chances de sobrevida. O sea, hay de 2 a 3 personas cada 100, tenemos hasta 20 personas cada 100 solo con nuestras manos. Pero si llega un desfibrilador dentro de los 3 minutos de que el paciente hizo el paro cardíaco, aumentan hasta un 70% las chances de que ese paciente sobreviva y en niños aumenta hasta un 97%. ¡Qué increíble! Claro. O sea, el desfibrilador en este caso es un jugador fundamental. Lamentablemente todavía es difícil implementarlo porque es muy caro mantenerlo. Claro. Es muy cara la batería. Es muy caro comprarlo, es muy caro mantenerlo. Algo va a tener que pasar, cambiar la legislación, algo va a tener que suceder para que tengamos acceso a estos desfibriladores. Hay una ley nacional, la Ley Nacional de RCP, que nos dice que tenemos que capacitar a todas las personas y que en lugares de mucha concurrencia diaria, en esos lugares se debe disponer de un desfibrilador. Claro. Tampoco se exige tanto y tampoco se regula tanto a estas instituciones porque es caro comprarlo y no cualquiera tiene esa posibilidad. Pero bueno, es algo que va a tener que cambiar. Pero siendo tan valioso para salvar vidas, deberíamos ponerle el foco ahí, o las personas indicadas, en este caso quienes toman decisiones, como para que pueda ser realmente posible. Así que está muy bien que se trabaje desde ese punto. En este caso, minuto 10, a vos, Pablo, por ejemplo, si hay alguna institución, alguna empresa, alguien que está escuchando y aprovechando este marco y demás, ¿ustedes brindan capacitaciones en algunos lugares? ¿Cómo pueden hacer para ponerse en contacto? Pregunto
supuesto desde el anonimato y en este caso conociendo esto de que muy poquitas personas realmente tenemos esas capacitaciones y cómo pueden hacer. Nosotros lo hacemos continuamente, es más, nosotros ofrecemos a las instituciones, no es un curso, les decimos entrar, no es un curso, es una capacitación continua. Bien. También hay estadística para todo, y las estadísticas dicen que si uno no repite frecuentemente la capacitación, no va a actuar bien en el momento que lo necesite. Claro. Si las organizaciones internacionales que más saben, como la Asociación Americana del Corazón, como el Consejo Europeo de Reanimación, etcétera, recomiendan que cada 6 meses hagamos la capacitación. La capacitación se hace con los muñecos, que son los que se practican. En el maniquí, tenemos simuladores de desfibrilación para poder usarlo en las capacitaciones. Tenemos todos los recursos para que la gente aprenda de la mejor manera posible. Nosotros en las redes estamos como Minuto 10 Rafaela. Bien. Nuestro teléfono es, sí, es por 3492 52 75 37. Y por supuesto que vamos a los lugares donde nos convoquen, tenemos todos los instructores y el material como para hacerlo de la mejor manera. Lo bueno es que además no es que solamente se va con la teoría de decir, bueno, explicamos qué se debe hacer, cómo hay que hacerlo, sino que también se hace la práctica, que es lo fundamental para después saber actuar en el momento de una urgencia. Hacemos la práctica, que hagan varios minutos de RCP, realmente van a ver lo que es hacer. Y es agotador. Es Yo cansador. he concurrido a algunas, por ejemplo, recuerdo en trabajos que por ahí me han enviado en alguna capacitación, y esto decir qué increíble uno cómo se lo imaginaba y cómo hacerlo en el momento, primero entre como el nerviosismo que te agarra, más allá de que vos lo estás haciendo simulado, pero tenés que imaginarte que podrías estar asistiendo a una urgencia. Entonces es como agotador, así que sí, sin dudas que es importante también saber cómo hacerlo. Exacto, los maniquíes tienen la densidad parecida a un tórax real, entonces uno está haciendo algo similar a lo que haría en la realidad. Y bueno, sí, seguro, lo ideal es esto, repetirlo para asimilarlo, ¿no? Claro, claro. Muchísimas gracias, Pablo. La verdad es que es un placer. Volví a repetirnos dónde los pueden encontrar en redes para aquellos que estén viendo o estén escuchando. Además, porque también después a la nota la vamos a compartir en nuestro portal, ahí en Minuto Rafaela, o en Instagram también lo pueden buscar para que lo tengan disponible. Pero es bueno para aquellos que a lo mejor están viendo, están escuchando y se quieran poner en contacto directamente con Minuto 10. Nuestro teléfono es 3492 52 75 37 y en las redes nos encuentran como Minuto 10 Rafaela. Perfecto. Muchísimas gracias, Pablo, por tu tiempo, por venirte a hablar también de esto tan valioso y tan importante que seguro nos sirve a toda la comunidad. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Quédate por acá que continuamos con más Tarde para Nada. Al otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6.